Seguramente usted ha escuchado decir que los jóvenes de hoy en día traen un chip integrado, y es que manejan la tecnología como una extensión de su cuerpo. Muchos dicen que son los nacidos en este siglo, pero hay quienes opinan que también habemos ochenteros, e inclusive hay millennials en generaciones más antiguas. Los millennials somos los que nos adaptamos fácilmente a los cambios que nos ayudan a vivir mejor en el mundo, y en la era digital, esto significa ver todo a través de una pantalla. Esta se considera la gran herramienta por la cual podemos informarnos, divertirnos, enamorarnos y comunicarnos. A los millennials se les considera rebeldes que parecen no entender del todo su comportamiento. Pero es cuestión de edad, es solo una actitud ante la vida. ¿Qué papel juega la tecnología en sus vidas? Quizá usted forma parte de los millennials y aún no se ha dado cuenta. Y como escribe Shakespeare para su personaje Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. Descubrámoslo juntos. Soy Paula Roca y esto es Azteca Opinión. Son los niños que vieron desplomarse el World Trade Center. Fueron testigos de cómo se libraban guerras en países del Medio Oriente. Son hijos de quienes lucharon por quitarse de encima el superávit presupuestario con recortes fiscales. Heredaron una crisis económica global y un mundo laboral distinto. Sus ingresos son bajos, ganan menos que las generaciones anteriores. Soportan la carga de las deudas y el estrés de décadas de salarios congelados. La generación en particular, Millennium o la generación X, nació con un plus a diferencia de las demás generaciones, que es la tecnología. Y la tecnología hoy por hoy pues tiene tiempos casi instantáneos. O sea, una carta no tarda una semana o un mes como antes, tarda nada, un poco menos de un segundo. Y así se manejan los tiempos de esta generación, muy rápidos. Y por lo tanto esos tiempos implica que tienen que pues, tener otra visión de los trabajos. Los tiempos son muy rápidos, las actividades son muy rápidas, los salarios se van muy rápido. Indudablemente todo gira alrededor de un tiempo en ese sentido muy rápido. Yo creo que los 3 puntos fundamentales serían: uno, que ser millennial no tiene que ver con una edad, con un estrecho entre 18 y 30 y tantos años, sino con una actitud, una forma en la que te acercas a las cosas y cómo haces estas cosas. La segunda cosa que yo le pondría como punto central es entender muy bien cuál es la relación con sus deseos y sus aspiraciones. Se dice mucho que ellos no quieren ser como sus padres. La realidad es que no quieran ser como sus padres, solo quieren hacer las cosas en diferente orden o de diferente manera. Y la tercera cosa es que se dice que no están involucrados o que no tienen intereses en la vida cotidiana. La realidad es que tienen muchos intereses y estos intereses son definidores de su personalidad. La tecnología es la que ha cambiado la forma de ver al mundo. Ahora somos consumidores con nuevas aplicaciones, características, necesidades y demandas que conviene conocer por las repercusiones y transformaciones en este nuevo milenio. Todos cambiamos y las nuevas generaciones también. ¿Los millennials son iguales en todo el mundo? No, definitivamente influye mucho el contexto donde vives y el ingreso que tuvo la tecnología. En México medimos al millennial a partir de la tecnología y cómo usa esta tecnología, y eso es un error, porque nosotros, a diferencia de Estados Unidos o de Europa, tuvimos este ingreso al mundo del Internet y al mundo de las tecnologías abiertas hasta principios del siglo XXI, hasta los años 2000. Entonces es muy común que se diga, bueno, pues tú tienes la misma actitud de un chavo que sí nació en 1984 y que en 1990 ya tenía una computadora personal. La realidad es que aquí en México crecimos con la tecnología y nos adaptamos a esa tecnología tratando de darle este resultado. Entonces, somos millennials en términos de construcción del contexto, pero no necesariamente estuvimos expuestos al mismo tiempo. Entonces, por eso aquí en México es diferente. Se crearon muchos mitos del término millennials. ¿Por qué? Se usa mucho el modelo norteamericano para definir al millennial mexicano, y el millennial mexicano tiene sus propias características. Creo que una de las grandes cosas que se ha dicho es que el millennial ya no consume televisión, ya no consume radio, ya no está metido en los medios tradicionales. Y lo que nosotros hemos encontrado en campo es que sí está metido en los medios tradicionales, y lo que vino a hacer el Internet es complementar esos medios tradicionales. Entonces, uno de los grandes mitos es: ya no ven televisión. No, sí la ven, pero no la significan igual que la significaban sus padres. Ahora para ellos tiene una función completamente diferente. Es entonces cuando la era digital ha venido a revolucionar la humanidad en general, y no nada más a los jóvenes. Todos hemos estado expuestos a esta actitud intermitente, donde con solo un clic sabemos en tiempo real lo que pasa al otro lado del mundo.
Un millennial puede ser cualquier persona. Tiene que ver con cómo afrontas la vida y cómo planeas tu vida alrededor de esto. Por ejemplo, puedes tener un millennial que no nació en 1980, que es más joven o más viejo y que tiene una actitud mucho más desparpajada. O puedes tener un joven de 18, 19 años en este país que no le dio ni siquiera tiempo para ser millennial, que ya tiene muchas actividades, ya tiene hijos, ya tiene trabajo, ya no puede estar involucrado en estas condiciones. Entonces, en realidad, el millennial en México es ese gran buscador de experiencias. Es esta persona que está no solo buscando experiencias laborales, sino experiencias alimenticias, experiencias de consumo, y que tiene toda esta gran valoración sobre ellas. Por eso las redes sociales tienen este rol tan fuerte en ellos, porque son demostradores de estas experiencias. Quienes en la actualidad tienen menos de 30 años apuestan por el autoempleo, el home office, son autodidactas y su umbral de tolerancia respecto a temas como el matrimonio, la sexualidad y las metas en la vida son mucho más amplios que generaciones previas como la X y los baby boomers. Buscan vivencias más que un trabajo estable, redefinen lo que es ser exitosos, son aspiracionales. Para ellos, la tecnología es la marea que los lleva y los trae en los mares del Internet. Los millennials dicen que son poco responsables porque no duran en los trabajos. ¿Es así? No, no son poco responsables. Lo que tenemos que entender con los millennials es que al ser los grandes buscadores de experiencias, el permanecer en un trabajo, el permanecer en una relación, no es necesariamente algo que los haga mejores o peores que otros. Simplemente los hace más experimentados, con mayor experiencia. Entonces, es muy importante entender que cada vez que un millennial deja un trabajo, cada vez que sale de su casa o que se va de viaje o que toma una beca o que toma una decisión en su vida es porque está buscando encontrar nuevos caminos, porque lo que los define no es necesariamente lo que obtienen, sino el camino por el que van andando. Entonces, entre más lo hacen, mejor les va. Son infinitas las opciones que tienen al alcance de su mano en las aplicaciones de su celular. Ellos marcan las tendencias en el ciberespacio. Las generaciones anteriores conocían el mundo a través de películas, libros, enciclopedias. Hoy todo está en la red. Los expertos señalan que el trabajo y la vida profesional no les preocupa demasiado. Ellos no piensan a largo plazo. Su conectividad es primordial y es ahí donde encuentran todo. Pero como en todo, deben haber límites en las relaciones interpersonales. Como padre de familia yo recomiendo que tengan límites los niños. Y dentro de los límites implica los valores. Esos valores no solamente les van a permitir a insertarse en su futuro, sea cual sea, tecnológico o social, humano, científico, el que sea. Lo que les va a permitir estos valores es también ser críticos de lo que están haciendo. Y al ser críticos de lo que están haciendo, pueden tener tiempos muy cortos en todos sentidos, pero al menos ellos podrán decidir si quieren tenerlos cortos, largos, quieren tener un patrón, quieren formar una empresa, etc. Van a ser críticos de su futuro y de su propia persona. Muchos personajes de la historia podrían ser parte de esta generación, sobre todo aquellos que de una manera distinta veían al mundo o lo transformaban con sus creaciones. Por ejemplo, Henry Ford revolucionó de forma radical los hábitos y las costumbres de la sociedad al convertir un coche sin caballos. Leonardo da Vinci podría encajar perfecto como un milenario, ya que sus talentos parecían futuristas y de otra época. Este gran pensador del Renacimiento es reverenciado por su gran ingenio tecnológico demasiado adelantado para su tiempo. Platón, Newton, Darwin o Freud cambiaron las ideas en su momento y rompieron paradigmas. Esta generación milenaria también está revolucionando la forma de ver y de vivir, ya que al conectarse de manera virtual transforman hasta la forma de ver su vida laboral y personal. Si la generación anterior se esmeraba en cumplir con el esquema de ir a la oficina con una jornada de 8 horas, con la única ambición de recibir una medalla como el mejor empleado, o un reloj al cumplir 25 años, y solamente tener 10 días de vacaciones al año, hoy los que pertenecen a esta generación están reinventando la historia, su forma de vivir, de viajar, de trabajar de una manera más libre, pero siempre conectados en algún lugar del mundo para no perder ningún detalle. Su única meta es ser felices. Los expertos están redefiniendo este término, ya que muchos dicen que son los que nacieron en este nuevo milenio, pero la moneda queda en el aire.
ya que en el siglo pasado existen personajes que sin llegar a los avances de la tecnología podrían ser parte de esta generación. ¿O usted qué opina?